Imagínese por un momento que la vida ha perdido todo significado. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que nada más importa, que todos los esfuerzos son en vano, que la muerte es el final inevitable de todo. En la mente resuenan preguntas sin respuesta: ¿para qué sirven los valores? ¿Cómo avanzar cuando incluso levantarse de la cama parece una batalla perdida? Así es exactamente como me sentí. Sin confianza, sin esperanza, sin fuerzas para afrontar la vida cotidiana. La oscuridad se apoderó de mí, y en ese momento crítico, una voz cruel susurró: mereces morir. De repente, fui arrastrado a un abismo sin retorno. Cada error, cada mala elección, cada paso en falso aparecía ante mis ojos como una película macabra. Estaba consciente, pero no había escapatoria. Fue entonces cuando me encontré con algo aterrador, una presencia siniestra, casi palpable, como si un demonio viviera a la sombra de un árbol retorcido. El suelo se abrió bajo mis pies y caí, atravesando capas de tierra y raíces, hasta encontrarme cara a cara con esa entidad. Fue real. Fue aterrador. Y de alguna manera supe que esto era el infierno. Hoy estoy aquí para contar esta historia porque alguien creyó que necesitaba ser escuchada. Mi nombre es Matthew y a mi lado está mi esposa, Lily. No planeábamos compartir esto con el mundo, pero algo más grande nos impulsó. Hasta hace poco, yo era el tipo de persona que se reiría si alguien mencionara a Dios. Un ateo convencido, defensor de la ciencia, de la evolución, de la idea de que venimos de los monos. Mi esposa, en cambio, ya estaba experimentando una transformación espiritual que yo no podía entender. Incluso antes de casarnos, ella me habló de Dios, pero yo solo vi una exageración. Hasta que, 8 meses después, algo cambió en ella. De repente, era una persona diferente, más luminosa, más serena, como si una luz hubiera borrado todas las sombras de su vida. En ese momento, nuestra relación atravesaba turbulencias. Mi suegro, un hombre maravilloso, estaba enfermo y sus últimas palabras fueron proféticas. Nos habló de visiones que tuvo, como si lo hubieran sacado de la tierra, flotando en el espacio, ante la presencia divina. Dios le mostró cosas sobre mí, sobre nuestro futuro, y lo describió todo con sorprendente claridad. Cuando le pregunté cómo sonaba la voz de Dios, sonrió y dijo: lo sabrás cuando la escuches. Da miedo, pero en el buen sentido. Antes de partir nos dejó un pedido: que compartamos nuestras experiencias. Así empezó todo. Pero mi historia no comenzó ahí. Para entender lo que pasó, necesito retroceder en el tiempo. Cuando tenía solo 3 años, mis padres se divorciaron. Recuerdo vívidamente el día que mi padre se fue. Yo estaba en el pasillo, mirándolo mientras hacía las maletas. Cuando le pregunté a dónde iba, su respuesta fue vaga, evasiva. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Un sentimiento de seguridad, de amor incondicional, simplemente desapareció. Años después entendí que era como si me hubieran arrancado una parte del alma. Y solo cuando Dios entró en mi vida esta herida empezó a sanar. Antes, sin embargo, la vida me llevó por caminos tortuosos. Mi madre, sola, luchaba por mantenernos y terminamos viviendo en lugares sencillos, a veces precarios. Desde temprana edad estuve expuesto a cosas que ningún niño debería saber. A los 10 años ya fumaba. A las 11 encontré una revista pornográfica abandonada en medio del bosque. Eso despertó algo en mí, una curiosidad enfermiza que no hizo más que crecer con el tiempo. No fue solo la revista. Recuerdo haber oído hablar de un famoso satanista, un tal Lester Crowley, y algo en sus palabras me impactó como una semilla plantada en la oscuridad. No lo entendí en ese momento, pero esa idea germinó dentro de mí, como una mala hierba que se propaga sin control. En la escuela me hundí en las adicciones. Marihuana, hongos, sexo ilimitado, todo esto me consumió lentamente. No me di cuenta, pero estaba destruyendo mi propia alma. Mi madre, desesperada, intentó sacarme de ese ambiente, pero ya estaba perdida. La sensación de vacío no hacía más que aumentar y la voz que una vez me dijo que merecía morir parecía cada vez más real. Hasta que, en un momento de desesperación, algo cambió. O mejor dicho, alguien cambió. Y así descubrí que el infierno no es solo una metáfora. Es real. Y, lo más importante, hay una salida.
Y fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi padre, un hombre al que siempre había visto distante, casi distante, se sentó allí, en la oscuridad, y lo dijo con una convicción que me atravesó. Matthew, no sé si crees en Dios o algo así, pero Él es real. Las palabras no fueron un sermón ni un juicio. Eran un susurro desesperado, como si me estuviera contando un secreto que llevaba años guardando. ¿Y yo? No sabía qué decir. Simplemente salí de la habitación, mi corazón latía con fuerza, como si algo dentro de mí hubiera sido tocado, pero aún no estaba lista para escucharlo. Más tarde descubrí que por esa misma época mi padre tuvo un sueño. Un sueño tan vívido que lo dejó conmocionado. Mi tía me lo contó después, cuando ya había encontrado la fe, soñó con el regreso de Jesús. No fue un sueño cualquiera, fue una visión que lo dejó aterrorizado, como si se hubiera acabado el tiempo. Se despertó sudando, temblando y corrió a contárselo a mi tía, como si necesitara que alguien le confirmara que no era una locura. ¿Qué debo hacer?, preguntó, perdido. ¿Qué hago ahora? Pero la respuesta no llegó. Al menos no en ese momento. Mientras tanto, seguí hundiéndome. Bebía, fumaba, me perdía en noches interminables, como si pudiera adormecer la voz que me decía que no valía nada. Pero había algo extraño en esos momentos de soledad, cuando la fiesta terminaba y solo quedaba el silencio. Me sentaba en algún rincón oscuro, un patio trasero, un sótano, un porche abandonado, y sentía que el peso del vacío me aplastaba. No fue solo ansiedad. No fue solo aburrimiento. Era algo más profundo, un hambre que ninguna bebida, ningún juego, ningún placer podía satisfacer. Miré al cielo y pensé, ¿y si nada de esto importa? ¿Y si al final solo queda oscuridad? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba viviendo como Jonás, ese profeta testarudo que huyó de Dios solo para ser tragado por un pez. La Biblia dice que los ninivitas no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda, no entendían el bien del mal. ¿Y yo? Yo era exactamente así. No tenía moral, ni propósito, ni esperanza. Estaba seguro de que, tarde o temprano, todo esto me destruiría. Mi padre intentó ayudarme. Me dio una oportunidad, me sacó de esa casa, me ayudó a conseguir mi licencia de conducir e incluso me consiguió un trabajo. Pero lo tiré todo por la borda. No por malicia, sino por pura incapacidad de ver más allá de mi propio ombligo. Cuando dejé el trabajo, esperaba que me gritara, que me llamara fracasado. Pero él simplemente permaneció en silencio, decepcionado. Y ese silencio dolió más que cualquier regaño. Años más tarde, cuando encontré la fe, entendí lo que él sentía. Mi padre llevaba un dolor que yo no supe ver en ese momento. Amaba a sus hijos, a todos, pero no sabía cómo arreglar lo que estaba roto. ¿Y yo? Solo sabía cómo escapar. Huí de responsabilidades, de personas, incluso de mí mismo. Hasta que un día no quedó ningún lugar a donde huir. Agua corriendo por mi cuerpo, y de repente, todo se volvió claro. No fue paranoia. No fue un sentimiento vago. Era la verdad desnuda llamando a mi puerta, merecía morir. Y en ese mismo momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un grito, no fue un llanto, fue un reconocimiento. Un gélido reconocimiento de que si la muerte era el precio, ya lo estaba pagando. Cada elección equivocada, cada mentira, cada vez que usé a alguien o me dejé usar, cada noche que huí de mí mismo, todo eso me había llevado hasta aquí. Y ya no había escapatoria. Fue entonces cuando lo escuché. No una voz fuerte, ni un trueno del cielo, sino algo más profundo, como si las paredes de mi propio pecho estuvieran hablando. Ya estás muerto. Pero todavía hay tiempo. Y en ese instante supe que no era un sueño, no era una alucinación. Fue real. Tan real como el agua fría que me empapó, tan real como el miedo que me paralizó. Caí de rodillas en el cubículo, las manos resbalaron sobre las baldosas mojadas, por primera vez en mi vida. Pregunté. No por dinero, no por una salida fácil, no por otra oportunidad de escapar. Pedí perdón. No sabía las palabras adecuadas, no sabía orar, pero grité dentro de mi cabeza, con todo lo que tenía. Si existes, sácame de aquí. Sácame de este agujero. Y entonces sucedió. No era como en las películas,
con luces doradas o coros celestiales. Fue más sencillo. Era como si alguien me hubiera quitado un peso del pecho, un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que ya no sabía que existía. El agua seguía cayendo y el vapor subiendo, pero algo dentro de mí dejó de luchar. Respiré profundamente, y por primera vez en años, el aire llenó mis pulmones sin quemarme. Cuando salí de la ducha, me miré al espejo y no reconocí al hombre que estaba allí. No era el mismo que había entrado. No era la misma persona que había pasado años corriendo, mintiendo, hundiéndose. Era alguien que, por primera vez, se había detenido. En los días siguientes, fue como si el mundo se volviera más claro. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros, incluso el olor del café por la mañana parecía diferente. Y luego vino el miedo. El miedo de que todo fuera una ilusión, de que despertara y me diera cuenta de que nada había cambiado. Pero algo sí. Empecé a leer la Biblia, no por obligación ni por presión, sino porque necesitaba entender lo que me había sucedido. Y cada página parecía hablarme directamente. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Leí y releí esas palabras y ya no eran un concepto lejano. Eran mi historia. Pero la transformación no fue instantánea. Todavía había días en los que me despertaba y sentía que el viejo peso intentaba tirar de mí hacia atrás. Días en los que la vergüenza volvió con fuerza, como una ola, y tuve que recordar, ya no era ese hombre. Me habían perdonado. No porque lo mereciera, no porque fuera lo suficientemente bueno, sino porque alguien había pagado el precio por mí. Y luego, poco a poco, comencé a actuar de manera diferente. Dejé de mentir. Dejé de utilizar a la gente. Dejé de correr. Y cuando miré hacia atrás, vi que las cosas que una vez me destruyeron, la adicción, la soledad, el sentimiento de fracaso, ya no tenían el mismo poder sobre mí. Pero el mayor cambio no fue lo que dejé atrás. Eso es lo que encontré más adelante. Porque, por primera vez, ya no estaba sola. Había algo, o mejor dicho, alguien, conmigo. Y esta presencia no fue un sentimiento pasajero. Fue real. Tan real como el dolor que había cargado, tan real como el perdón que había recibido. Y así lo entendí, la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de dejar de huir. Se trata de mirar hacia el abismo que hay dentro de ti, y en lugar de caer en él, dejar que él te saque. Y el cielo estaba abierto. No como una grieta, no como un atisbo, sino abierto de par en par, como si alguien hubiera rasgado el velo entre lo que sabía y lo que siempre supe que existía. Y allí, parado en el patio trasero de esa casa, entendí, no era un sueño. Fue una invitación. No sabía su nombre. Nunca había aprendido a llamarlo. Pero en esa ducha, cuando las lágrimas se mezclaron con el agua y le susurré, si hay alguien ahí, por favor ayúdeme, él ya estaba escuchando. No como juez, no como un extraño, sino como alguien que siempre estuvo ahí, esperando que dejara de gritar solo en la oscuridad. Y cuando conocí a mi esposa, fue como si me hubiera entregado un espejo. Ella no me sermoneó. No me obligó a nada. Él simplemente amaba, y en ese amor había algo que no podía explicar, pero que reconocía en lo profundo de mi pecho. Era como si, a través de ella, Dios dijera, no necesitas entender ahora. Solo necesitas confiar. Vengo de un lugar donde la fe era una jaula. Mis padres no eran religiosos, pero tenían miedo del mundo y ese miedo se convirtió en reglas, en muros, en un silencio asfixiante. Crecí pensando que la libertad era un escape, que el amor era algo que necesitaba conquistar a cualquier precio. Entonces, cuando lo conocí, cuando lo miré a los ojos y supe que él era el hombre con el que me casaría, no fue por lógica. Fue instinto. Como si una voz dentro de mí dijera, es él. Aunque aún no lo sepa. Y él no lo sabía. Era ateo, escéptico, acostumbrado a desmantelar los argumentos con ciencia e ironía. Pero había algo en el que no podía ignorar, un hambre, una sed que ni siquiera él mismo entendía. Lo vi en los momentos en que me defendió, incluso cuando no lo merecía. Lo vi permanecer en silencio, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Era como si, sin palabras, ya estuvieran siendo conquistados. Y recuerdo el día que dijo,
Creo que leeré la Biblia. No fue un discurso, no fue una conversión dramática. Fue un susurro, casi una disculpa, como si supiera que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Se abrió en Génesis. Y cuando leyó sobre Adán y Eva, sobre la caída, sobre el pecado que entró en el mundo, algo en él se rompió. No fue ira, no fue rechazo. Fue asombro. ¿Qué es esto?, pensó, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que nunca había escuchado, pero que de alguna manera ya conocía. Y luego vino el sueño. La casa, el niño, pequeño, sereno, sin miedo. No hubo palabras, pero hubo comprensión. Una certeza que no necesitaba explicación. Cuando el niño se alejó, cuando salió al patio y vio el cielo abierto, supo que ya no estaba solo. Y por primera vez no tuvo miedo de lo que estaba por venir. Porque en el fondo, siempre supo que había alguien esperando. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en un lenguaje que nunca había descifrado, pero que, de alguna manera, ya entendía. Y entonces vino la revelación, no como un susurro, sino como un trueno silencioso. Dios era real. No una idea, no una teoría, sino una presencia que se impuso con la fuerza de un hecho innegable. No hubo espera, no hubo dudas. Fue instantáneo, como una semilla de mostaza arrojada al suelo, en un abrir y cerrar de ojos. Ya estaba echando raíces. Y entonces el cielo se abrió. No era una grieta cualquiera, era un portal, oscuro como la noche más profunda, pero vivo, palpitante, como si algo inmenso estuviera a punto de emerger. Y surgió. Un colosal pájaro negro, formado a partir de las propias sombras, descendió en espiral, sus alas cortando el aire con una precisión que parecía calculada. La vi acercarse, y cuando tocó mi pecho, no fue un golpe, sino una siembra. Un impacto que me hizo retroceder, no por el dolor, sino por la conmoción, porque supe, al instante, lo que significaba. Los pájaros buscan semillas. Los encuentran, los transportan, los plantan. Y ahí, en ese momento, yo estaba en el suelo. Pero no fue solo eso. Porque al mismo tiempo, algo dentro de mí se rompió. La vergüenza, la culpa, no eran solo recuerdos, eran olas que me ahogaban. Los sentí como un peso físico, como si cada error, cada caída, cada momento de debilidad se hubiera materializado en algo tangible, pegado a mi piel. Había días en los que apenas podía mirar a mi esposa, apenas podía tocar a otra persona, porque estaba seguro de que si lo hacía, sentirían el mismo vacío que yo cargaba. Era como si estuviera muerta por dentro y el contacto humano solo lo hacía más insoportable. La ansiedad venía en oleadas, asfixiantes, y me preguntaba si terminaría encerrada en algún lugar, drogada hasta la inconsciencia, porque no había manera de soportarlo sola. Y luego, unos días después del sueño, llegó el colapso. No fue gradual. Fue como si se hubiera roto una presa. Estaba en el suelo, aplastado por el peso de mi propia miseria, y por primera vez grité. No es una petición genérica, ni una súplica vaga, lo llamé por su nombre. Señor Jesús, perdóname. Ven a mi corazón. Cámbiame. Las palabras salieron crudas, desesperadas, pero llenas de una certeza de que no sabía de dónde venían. Y entonces, en el mismo momento en que las dije, algo pasó. No era como en las películas, con luces cegadoras o voces celestiales. Fue más profundo. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, no para lastimarme, sino para despertarme. La vergüenza se disolvió. La culpa se evaporó. No hubo transición ni alivio gradual, simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y en su lugar solo quedaba una cosa, la certeza absoluta de que Dios era real. No era una creencia, ni una esperanza, sino un hecho, tan innegable como el aire que respiraba. Me senté, atónita. Mi primera reacción no fue de alegría, sino de asombro. Jesús realmente me amaba. Eso es lo que pensé. No como una pregunta, sino como una observación, como si alguien acabara de revelarme un secreto que siempre había sabido pero que nunca había podido creer. Y luego vino el miedo, no el miedo a la condenación, sino el miedo a él. Un asombro santo, como si acabara de darme cuenta de que estaba ante algo infinitamente más grande que yo y, sin embargo, él hubiera elegido inclinarse hacia mí.
Pero también hubo consuelo. Porque por más aterradora que fuera la realidad de Dios, había paz en ella. Una paz que no tenía sentido, que desafiaba toda lógica, pero que estaba ahí, innegable. Y entonces, como si me hubieran arrancado una venda de los ojos, comencé a ver el mundo de otra manera. Las teorías que defendía con uñas y dientes, la evolución, el materialismo, la idea de que todo era casualidad, de repente me parecieron frágiles, como castillos de naipes frente a una verdad mayor. Fue como si el Espíritu Santo hubiera soplado en ellos, y los vi como lo que realmente eran. Mentiras que había aceptado porque no conocía nada mejor. ¿Pero cómo le cuento esto a mi familia? ¿Cómo explicar que el hombre que conocían, cínico, duro, el que se reía ante cualquier mención de Dios, se había transformado de la noche a la mañana? No lo sabía. Entonces hice lo que haría cualquier persona desesperada, envié un mensaje. Acepté a Jesús. Así. Y esperé. La reacción no fue de celebración. Fue incredulidad. Mi esposa al principio pensó que era una broma. ¿Tú? ¿Aceptaste a Jesús? ¿Desde cuándo? Ella me conocía demasiado bien para creer eso al principio. Y no la culpo. Después de todo, yo mismo apenas podía creer lo que había sucedido. Pero cuando me vio, cuando me miró a los ojos, supo que no era una broma. No hubo grandes palabras, no hubo discursos. Solo hubo silencio. Un silencio pesado, lleno de dudas, miedo, una pregunta no formulada, ¿qué te pasó? Pero luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No fue fácil. Porque, al mismo tiempo que Dios se revelaba de manera tan íntima, real, también algo más despertaba. Era como si, al acercarme a la luz, la oscuridad se hubiera agitado furiosa. Llegaron los ataques, no físicos, al principio no, sino mentales. Pensamientos que no eran míos, voces que susurraban dudas, miedos que parecían destrozar mi cordura. Me despertaba en medio de la noche, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. Y a pesar de todo, hubo una cosa a la que me aferré: Jesús, yo soy tu oveja. ¿Soy tu oveja? Y entonces, una noche, la oscuridad se hizo real. Estaba durmiendo cuando algo me despertó. No fue un ruido, no fue un toque, fue una presencia. Había algo en la habitación conmigo. Algo que no pertenecía a este mundo. Sentí el peso del mal, la presión en el aire, como si el propio ambiente se contrajera. Y luego vino el ataque. No sé cómo describirlo adecuadamente, fue como si una fuerza invisible se hubiera lanzado sobre mí, tratando de asfixiarme, arrastrándome a algún lugar que no podía ver. Pero en ese momento, algo dentro de mí supo qué hacer. No fue coraje. Fue instinto. Era la voz del Espíritu, susurrando en mi espíritu, en el nombre de Jesús. Y hablé. No grité. No lloré. Acabo de pronunciar esas palabras, con la fe de un niño que no sabe nada, pero confía en todo. Y luego, tan rápido como llegó, desapareció. No hubo lucha, no hubo resistencia. Solo, obediencia. Como si la oscuridad hubiera reconocido una autoridad mayor y se hubiera retirado. Me quedé allí, temblando. No por miedo, sino por asombro. Porque, por primera vez, lo había visto. No con los ojos, sino con algo más profundo. Y supe, sin lugar a dudas, que el mundo no era solo lo que podía tocar. Había más. Mucho más. Y acababa de dar el primer paso hacia eso. Y entonces algo cambió. Ya no era un sueño cualquiera, de esos que nos permiten soñar sin recordar. Fue diferente. Estaba consciente mientras dormía, como si una parte de mí hubiera despertado mientras mi cuerpo descansaba. Y no fue un sueño. No había imágenes confusas, ni ese peso de irrealidad. Fue real. Tan real como el suelo bajo mis pies cuando desperté. Me estaban sacudiendo. No como un adulto, sino como un niño, ese abrazo firme y suave que solo quien ama de verdad sabe dar. Fue puro amor. No el amor que se puede explicar, sino el que se siente como una manta cálida en una noche fría, una que no quieres soltar porque sabes que si la sueltas, el frío volverá. Era seguridad. La misma que sentí cuando era pequeña, antes de aprender que el mundo podía doler.
antes de olvidar que había alguien más grande que mis miedos. Y entonces me desperté. Pero no como alguien que se despierta de una siesta. Fue como si me hubieran quitado el peso del mundo de encima. Me levanté y, por un momento, no sentí el suelo. No era debilidad, era ligereza. Como si, de repente, me hubiera hecho de aire, de luz. Como si todas las cosas que me retenían, el pecado, la culpa, el vacío, me hubieran sido arrebatadas y finalmente pudiera respirar. He experimentado estados alterados antes, ¿quién no? Pero esto fue diferente. No fue un viaje, no fue una ilusión. Fue claridad. Una claridad que me hizo mirar atrás y comprender cosas que antes no tenían sentido. Cosas que había visto, oído, sentido, pero que mi mente no podía descifrar. Ahora encajan. Como piezas de un rompecabezas que recién ahora sabía cómo armar. Y entonces, vino el recuerdo. Un recuerdo tan antiguo que ni siquiera sabía que seguía ahí, almacenado en algún rincón de mi mente. Tenía 3 años como mucho. Estaba en el asiento trasero del auto, atado a su asiento, mirando por la ventana. Mi padre conducía y no lo vi, solo escuché su voz. Mira hacia allá. ¿Ves esa cruz? Mire. Era una sencilla cruz de madera frente a una iglesia, rodeada de piedras blancas. El hombre que murió en esa cruz lo hizo por ti. En ese momento no lo entendí. Pero la semilla estaba plantada. Y años después, cuando clamé a Jesús, cuando mi corazón finalmente cedió, Dios me mostró ese recuerdo. No fue una coincidencia. Fue un propósito. Como si estuviera diciendo, siempre he estado aquí. Simplemente no me viste. Mi padre no era un hombre de fe. No como lo entiendo hoy. Pero él plantó esa semilla. E incluso después de que él se fue, incluso después de que tuve que aprender a vivir sin él, a valerme por mí misma, a enfrentar el mundo sin ese escudo, Dios usó eso. Porque él no se rinde con nosotros. Trabaja entre líneas, las cosas que no entendemos, los momentos que pensamos que no significan nada. Y ahora, cuando abro la Biblia, ya no es un libro extraño lleno de palabras difíciles. Es como si alguien encendiera una luz dentro de mí. Las cosas tienen sentido. No porque sea más inteligente, sino porque el Espíritu Santo me guía. Me muestra lo que necesito ver, en el momento adecuado. Como si cada verso fuera una respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que había formulado. Pero no fue fácil. Aún no lo es. Todavía estoy aprendiendo a vivir sin mi padre. Todavía estoy descubriendo quién soy sin que él me diga qué hacer. Todavía tropiezo, todavía dudo, todavía me pregunto si estoy en el camino correcto. Pero una cosa sé, no estoy solo. Nunca he estado. Jesús no es solo una idea, un concepto, una historia antigua. Él es real. Él está presente. Él es quien te sostiene cuando ya no puedes soportarlo. Él es el amor que te mece cuando el mundo parece desmoronarse. Y Él no espera a que estés listo. Él solo espera que usted clame a Él. Puede que no lo creas. Podrías pensar que todo esto es una locura. Tu mente puede gritar que no tiene sentido, que es solo emoción, que es debilidad. Pero Dios no mira tu mente, mira tu corazón. Y si, en el fondo, sabes que lo necesitas, si hay un vacío que nada más llena, si hay un dolor que no desaparece, clama. Llámalo. No tiene que ser una oración perfecta. No tiene por qué ser bonito. Solo necesitas ser sincero. Jesús, te necesito. Es así de simple. Y él responde. No con truenos, no con una señal en el cielo, sino con una paz que no puedes explicar. Con una certeza que no proviene de la lógica, sino del espíritu. Con una presencia que te envuelve y te dice, estoy aquí. Y nunca me iré. Esto ya lo demostró en la cruz. Él ya ha demostrado que no hay pecado demasiado grande, que no hay oscuridad demasiado profunda, que no hay soledad que él no pueda alcanzar. Ya pagó el precio. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Así que, si estás solo ahora, si la vida te pesa demasiado, si no ves una salida, no esperes. No intentes resolver todo solo. Llámalo. Ahora. Hoy. Porque él está esperando.
Y Él os sacará del hoyo. Él os conducirá a la luz. Y cuando eso suceda, entenderás lo que yo entendí, que el amor de Dios no es una teoría. Es una persona. Y Él está aquí. Para ti. Porque Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan comienza cuando simplemente dices sí. No se trata de tener todas las respuestas, no se trata de ser perfecto. Se trata de reconocer que lo necesitas y que Él ya está ahí, con los brazos abiertos, listo para levantarte. Si estás en la oscuridad, si te sientes perdido como yo una vez me sentí, si crees que nunca podrás arreglar tu vida, no te rindas. No luches solo. Él está llamando. Él ya ha bajado al fondo del pozo donde estás y solo está esperando una señal tuya. Un suspiro, un gemido, un grito de ayuda, cualquier cosa. Porque Él no ignora el grito de un corazón quebrantado. ¿Recuerdas cuando dije que Él está a la puerta? Y la verdad. No está muy lejos. No está demasiado ocupado. No está cansado de esperar. Está ahí, llamando, esperando que la abras. Y cuando la abras, te darás cuenta de que Él nunca se apartó de tu lado. Que cada lágrima fue vista, cada dolor fue sentido, y que su amor es más grande que cualquier error, cualquier fracaso, cualquier noche oscura. Jesús no es solo un nombre. Él es el camino. Él es la verdad. Él es vida. Él es el Dios que descendió del cielo, se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó, todo por ti. No permaneció en la tumba. Conquistó la muerte. Y ahora Él está vivo, intercediendo por ti, defendiéndote, amándote. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso que tiene el universo en sus manos y sin embargo se preocupa por cada detalle de tu vida. Así que no esperes más. No lo dejes para más tarde. No creas que es demasiado tarde. Llámalo. Ahora. Hoy. Di, Jesús, te necesito. Ven a salvarme. Y Él vendrá. Él siempre viene. Porque esta es la promesa, quien le busca, le encuentra. Quien grita es escuchado. Quien se entrega se transforma. Soy prueba de ello. Mi vida cambió en el momento en que lo llamé. No porque fuera fuerte, no porque lo mereciera, sino porque Él es fiel. Y Él quiere hacer lo mismo por ti. Quiere darte sueños, visiones, un nuevo comienzo. Quiere mostrarte que nunca estuviste solo. Que el plan de Dios para ti es paz, esperanza y vida abundante. Entonces, si estás cansado de cargar con este peso, si estás cansado de intentarlo y fallar, si el vacío dentro de ti parece más grande que cualquier otra cosa, detente. Respirar. Y gritar. Porque Él está allí. Y Él está listo para rescatarte. Mañana no. No pronto. Ahora. Porque el amor de Dios no es teoría. Es acción. Es presencia. Es la salvación. Y todo lo que Él espera es que usted diga, sí.